Buenos días, hermanos. Ya sabéis la grandeza del Evangelio, la inmensa grandeza del Evangelio. Sabéis vosotros que la Biblia no es un libro sin sentido, sino que la Biblia explica pues con razonamiento, con muchos detalles, explica el Evangelio. No es algo que tú simplemente dices, una fe ciega. No, es una fe, pues, donde el Evangelio, la grandeza del Evangelio se explica razonadamente. Se repite muchísimas veces en toda la Biblia. Entonces, Jesús lo dijo en su momento, no quieren venir a mí para que sus obras no sean reprendidas. O sea, hay muchísima gente que quieren seguir viviendo sin que nadie le ponga ningún límite, sino que el límite se lo ponga ellos mismos, hacer lo que le venga bien. ¿Os acordáis en el Apocalipsis que a pesar de que la ira de Dios estaba siendo descargada en la tierra, todavía querían seguir en sus inmundicias, en su fornicación, o sea, que el ser humano tiene la posibilidad de aceptar el Evangelio como rechazar el Evangelio. Eso es una realidad. Incluso, ¿os acordáis en su momento que aquel Lázaro, el rico que estaba sufriendo en el Hades, dijo, Abraham, si pudiera ir alguien de los muertos, creo que dijo eso, ¿no? Pues mis hermanos creerían. Y dice, tienen los profetas. Si no quieren creer los profetas, aunque apareciera alguien de la muerte, no iban a creer tampoco. Así que entonces la realidad es que el Evangelio está bien explicado, está bien razonado, y Pablo es lo que él quiere hacer comprender, bueno, la Biblia, porque Pablo fue inspirado por el Espíritu. Entonces el Espíritu, a través de los profetas, a través de los apóstoles, nos hace comprender la grandeza y la inmensidad de la misericordia de Dios en cuanto al ser humano caído. Fijaros cuando dice en Gálatas, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por todos los siglos. Amén. Ya yo estuve hablando de que Dios, el deseo de Jesús, el deseo del Padre y el Espíritu, es librarnos del presente siglo malo. Ya os lo dije en su momento. Si vivimos gracias al Espíritu, vivamos, andemos en el Espíritu. Si vivimos gracias al Espíritu, andemos en el Espíritu. Entonces, a través del Espíritu Santo que vive en los cristianos y a través de la obra que Dios ha hecho, Dios y Jesús nos libra del presente siglo malo. Porque si el Espíritu no habitara en los cristianos, haríamos lo que nos diera la gana. Pero como el Espíritu habita en el cristiano, el Espíritu no nos deja hacer lo que la carne o lo que deseáramos nosotros. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea que la obra es una obra, la obra del Evangelio es completa. ¿Os acordáis? Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 3, os lo voy a leer aquí. Cuando vamos a Génesis capítulo 3, ahí empieza pues cuando el hombre cae
en su pecado. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en el calcañar y tú le herirás, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya desde Génesis 3:15 estaba ya la promesa del Evangelio. Alguien va a venir de una mujer que librará entonces al ser humano de la esclavitud del pecado y de la esperanza de la vida eterna, la vida con Dios. ¿Os acordáis cuando también en Génesis 12:2 dice a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y será bendita en ti todas las familias de la tierra. ¿Os acordáis en Génesis también 22:2? Toma ahora tu hijo, tu único, tu único, igual que Jesús, igual que Dios, su único hijo, el unigénito, vino aquí a la tierra. Todo esto es figura de lo que iba a ocurrir en el futuro. A quien amas y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero, él se proveerá. Abraham no sabía muy bien lo que estaba diciendo, pero ahí había palabras proféticas de que Dios se iba a proveer. Dios se iba a proveer a sí mismo, el Dios encarnado en Jesucristo, y el Padre iba a proveer a su Hijo para poder rescatar a la humanidad. Así que observamos nosotros cómo hay un diseño que Dios hace a una raza caída. Fijaros cuando en 1 de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Claro, tú tienes que aceptar la gracia de Dios. Y cuando tú aceptas la gracia de Dios, te viene la paz con Dios. Por eso dice gracia, acepta la gracia de Dios, que Él ha dispuesto un camino de salvación y después Dios te da paz en tu vida. Dice 1 de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Dais cuenta? Había un programa, a Dios no se le escapa nada, Dios sabe todo, su presencia es ilimitada, Él sabe todo de antemano lo que va a pasar. Por eso, en los cambios que estamos teniendo hoy día, pues, y ya hemos tenido en varias ocasiones, de buscar un tipo de desestabilización del mundo, está todo bajo el control de Dios. Dios tiene la última palabra en lo que la gente van haciendo. Y eso para nosotros pues nos tranquiliza. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces ya ese diseño en el que está implicado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo era antes de la fundación del mundo. Fijaros que están los tres implicados. Cuando Jesús fue bautizado, apareció la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y apareció el Espíritu Santo en forma de paloma. Y aquí igualmente dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. El Espíritu también está ahí, apartándonos para Dios, haciéndonos santos para Dios. Y la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Así que, hermanos, en ese sentido, pues observamos que Pablo, habiendo sido un rabino, una persona que había estudiado a los pies de Gamaliel, a los pies de alguien tremendamente conocedor de la Biblia, yo fui allí, del Antiguo Testamento, estuvimos hace ya unos meses en Gibraltar y estuve hablando con un judío, yo lo dije creo que en su momento,
Él hablaba castellano porque él venía de un pueblo de aquí de España. Y tú sabes que los judíos saben muchos idiomas. El tema está que estuve hablando con él y le hablé de Pablo, que Pablo había sido instruido a los pies de Gamaliel. Dice, sí, Gamaliel, lo conoce. Y Saúl también lo conocía. El tema es si querían aceptar el Evangelio o si no lo querían aceptar, que a fin de cuentas hay una ignorancia tremenda incluso de la Tanaj. La Tanaj es la Biblia, el Antiguo Testamento. Hay una ignorancia impresionante. Pero bueno, el tema está que cuando nosotros observamos Gálatas, pues claro, había un momento de mucha tensión y Pablo, que conocía a los que vivía en Galacia, pues se quedó sorprendido de que estaban abandonando el Evangelio. Estaban abandonando el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia, ¿ves? Por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Hay que tener cuidado porque puede haber muchos tipos de evangelio, pero solo hay uno que es el verdadero. Solo hay uno. Cualquier evangelio que diga que a la obra de Cristo hay que añadirle algo tuyo personal, no es el verdadero evangelio. Porque nosotros estábamos muertos en delito y pecado, nosotros éramos pecadores, no hay justo ni a uno, y entonces, evidentemente, si alguien no da vida a un muerto, si alguien no hace que podamos tener una transformación en nuestra vida, evidentemente no va a ocurrir nada por mucho que queramos hacer. Y claro, había gente que decía, sí, Cristo murió, pero hay que añadir, tú tienes que añadir algo más. Tiene que añadir algo más. Y Pablo decía, ese es un falso evangelio. No solamente un falso evangelio, sino que ese enfoque perturba a los cristianos. Dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, quieren deteriorar la pureza del evangelio. Dice, mas si a nosotros o un ángel del cielo, caso hipotético, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes os he dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Nada más que hay un solo evangelio. El hombre está condenado, el hombre no puede por sí mismo salvarse, lo dice en Romanos, la paga del pecado es la muerte, es la separación de Dios, y a menos que Dios haga algo por nosotros, es imposible que nosotros en nuestros esfuerzos podamos salvarnos. Incluso en que queramos añadir, sí, creo en Cristo, pero si tú no guardas el sabbat, tú no eres salvo. Eso lo dice por internet. Hay un judío que se llama Celorio Palacio y él lo dice tan feliz, ¿entiendes? Si tú no guardas el sabbat, ningún evangélico es salvo, tienes que hacer algo, ¿no? Se ha quedado ya atascado, pues yo qué sé, se ha quedado atascado esa persona. El tema está que es así. Fijaros que si nosotros rastreamos un poquito Gálatas, rastreamos un poquito, nos damos cuenta de ciertos detalles. Por ejemplo, bueno, ya hemos dicho, Gálatas 1:6, seguir un evangelio diferente. Cuidado. Dice el versículo 8, otro evangelio diferente, cuidado. El versículo 9, cuidado, diferente evangelio, cuidado. Y cuidado lo que se nos meta en nuestra mente, porque dice la Biblia que un poquito de levadura puede afectar a toda la masa. Entonces, cuidado que el evangelio está presentado en la Biblia 100% claro. Si la gente no quiere aceptarlo, pues otro problema. Pero está razonado, está enseñado muchas veces, está bien explicado. El tema es si se quiere aceptar o no lo quiere aceptar la persona. Esto no es una cosa de cuestión. Dice, sí, yo me tiro al vacío. No, al vacío no. La Biblia está porque realmente nos quiere hacer comprender la grandeza del evangelio. Y es una grandeza. Fijaros como vamos rastreando un poquito Gálatas 1:12, Gálatas 1:12,
pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Claro, Pablo, que era un fanático judío, fariseo, ¿verdad? Él perseguía a los cristianos, los mandaba a apedrear, a matarlos, iba a Damasco ya para poder agarrar a todos los que pudiera. Tenía cartas de Sanedrín, sumo sacerdote, ¿no? Y quería, no, y Pablo estaba, decía, esta gente son todos unos falsos. Y la grandeza que Jesús se revela a él, y después de cierto tiempo, porque él tendría que razonar lo que Jesús le estaba diciendo, esa nueva revelación, su vida cambió totalmente. ¿Te das cuenta? Eso es la grandeza que tenemos nosotros los gentiles. Los gentiles son los que no son nacidos de raza judía. Que a nosotros nos ha llegado el Evangelio por un fariseo fanático que se convirtió. ¿Te das cuenta? Que si siendo fariseo fanático diría, no, tú tienes que guardar el sábado, tú tienes que hacer esto, No. Pablo entendió el genuino y único Evangelio. Fijaros que dice, y no era conocido de vista, 1:22, a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Claro, las iglesias de Judea huían de él, de un miedo horroroso. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaba a Dios en mí. Tremendo, ¿verdad? Que nos haya llegado el Evangelio por un fanático de estos, de religiosidad, de cumplir esto, cumplir lo otro, cumplir aquello. O sea, vivir para tú esforzarte, o sea, vivir para ti. Vivir para ti en esforzarte en salvarte. Dice, no vale para nada. ¿Os acordáis cuando en Efesios son textos muy conocidos, que ya conocéis? No por obras, para que nadie se gloríe. Todos los que viven para sí mismos, haciendo buenas obras se glorían. Yo soy tal, yo soy cual, se están gloriando. Entonces eso no vale para nada. Es un falso evangelio. Y el cristiano tiene que vivir no para sí mismo, sino para Cristo, para el Señor, el dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia, el dueño de tu vida. Él quiere ser el dueño de tu vida porque Él tiene ese privilegio. Él es el Señor, alguien que tiene autoridad y alguien que es dueño. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, Él es el misterio, por ahí está. Él se revela. ¿Os acordáis? Él se revela como el yo soy del Antiguo Testamento. ¿Os acordáis? Él se revela. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la vid. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy. Ha quedado la lengua seca de revelarse. Él es el único. Él es el creador, el Dios encarnado. Es el mismo del Antiguo Testamento. Entonces Pablo, él lo afirma varias veces. Dice, el versículo 16, el evangelio de Pablo no era un evangelio que muchos decían, sí, él está enseñando un falso evangelio. Pablo es un desertor, Pablo se ha vuelto loco. Él siendo fariseo y él siendo hebreo, está enseñando falsedades por ahí. Porque claro, iban muchos, a lo mejor con buena fe, pero dice que algunos eran falsos hermanos, diciendo, ¿ha pasado por aquí Pablo? Sí, ha pasado. Mira, nos ha dicho que toda la obra de salvación la ha hecho Cristo. Es verdad, Cristo ha hecho, el Cordero de Dios, pero hay que hacer algo más. Hay que hacer algo más. Y entonces Pablo decía, bueno, pero ustedes que vais a volver otra vez a la religiosidad, debiendo de estar libre de ese mundo de esclavitud, ahora vais a volver otra vez a esa esclavitud. ¿Pero qué estáis diciendo? Pablo dice en el 5.1, está pues firme en la libertad. Está pues firme en la libertad. Claro, libertad no para pecar, sino libertad para vivir para Dios, para servirle a Él. ¿Te cuenta? Servirle a Él por amor, por gratitud y por la fuerza del Espíritu.
porque el Espíritu nos ayuda a andar en él. El Espíritu y la palabra nos llena del Espíritu. Ya os dije que el cristiano tiene todas las posibilidades para vivir andando en el Espíritu y vivir lleno del Espíritu. Ya lo comenté. Eso es una realidad. Que es la segunda parte que dice en Gálatas, para librarnos del presente siglo malo. Entonces, cuando un cristiano está en armonía con Dios, no es que pierde la salvación, sino que pierde esa comunión íntima con Dios. Y por eso Jesús dijo que necesitáis que se os lave los pies. El día a día se va ensuciando los pies. Y por eso dice la Biblia en 1 de Juan que si confesamos nuestros pecados, Cristo, Él es fiel y justo para limpiarnos. Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces eso el día a día tenemos que hacerlo. Hay gente que lo hace 2 días, 3 días. Se enterró ayer, creo que hace un par de días, el hermano Andrés, y dice su nieto que él se quedaba impactado porque de pequeño había un cuartito en el, bueno, no sé si alguno lo conoce, el que fundó Brote de Vida, el centro de rehabilitación en Jerez de la Frontera. Entonces resulta que su nieto, y pastor actualmente, yo lo tuve de alumno también, lo tuve de alumno 1 año, no porque yo me quiera echar flores, porque no pasa nada, no tiene nada que ver, el padre es el que más influye en los hijos, y el padre pues era un servidor de Dios, y su abuelo era un servidor de Dios, y su abuela puso ahí muchas cosas para su nieto, en fin, lo que hacemos los abuelos y los padres. Y entonces resulta que decía, a mí lo que más me impactó de mi abuelo, que en esa habitación pequeñita siempre lo encontraba de rodillas orando. Cuando él abría la habitación, lo encontraba de rodillas orando a Dios. Y entonces dice, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces nosotros no debemos decir, Señor, ¿hay algo que he hecho hoy que a ti no te agrada? Y debemos de ir a la fuente, ir a Cristo para que nos limpie. Y después debemos entonces de llenarnos de la palabra de Dios, llenarnos cada día de la palabra de Dios. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice, y nos hizo libres, y no esté otra vez sujeto al yugo de la religión. A esto, a aquello, vive para ti, esfuérzate, que si tú te esfuerzas allí, tú vas a conseguir honores y vas a conseguir ser más que otros. Nada, todo lo ha hecho Cristo. Fijaros que Pablo va rastreando un poquito Gálatas, el 2.2 dice al final, el evangelio que predico entre los gentiles, porque Pablo era el apóstol de los gentiles. Pablo, ¿dónde va? Tú que eres un fariseo de esos más fanáticos que hace por ahí con los gentiles y predicando esas cosas. La libertad, ¿qué libertad? Sí. Entonces, la verdad del evangelio. Entonces dice esto a pesar, el 2.4, a pesar de los falsos hermanos introducidos, ¿eh? Hay falsos hermanos. No todo el que está por ahí hablando de Cristo, no todo el que está por ahí predicando de Cristo, si no se ajusta a la palabra sana de la Biblia, está enseñando cosas que son falsas. Entonces, por eso nosotros es importante que conozcamos la palabra de Dios, porque la palabra, lo que realmente va a mandar en nuestra vida y lo que realmente es verdad y es inerrante y es palabra de Dios, es lo que está fundamentado en los profetas y los apóstoles. Entonces, no importa quién venga, no importa que venga un papa evangélico, si no, entre comillas, si no se ajusta a la palabra de Dios, no. Nosotros seguimos lo que dice la palabra de Dios, que lo dice con claridad y está bien argumentado. Entonces dice el 2.4, esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Dais cuenta?
Después te pone a echar otro vistazo, el 2.14, el 2.15, dice el 2.15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Esa era una forma de hablar que tenían los judíos. Que los judíos en general, los fariseos, los judíos decían que los gentiles era de mala clase. Pero eso no es verdad, evidentemente. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por obra de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. ¿Te das cuenta? Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo el ministro de pecado? De ninguna manera. Ahora sigo un poquito. Fijaros que aquí hay un detalle interesante. La fe, cuando nosotros vemos qué dice de la fe, ya sabéis, vamos a Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el autor de la fe. Claro, cuando habla tú de la fe, dice, el capítulo 11, versículo 1, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Jesús tenía fe. Él sabía que el único medio para poder rescatarnos era en dar su vida por pago por nosotros. Por eso dice, por la fe de Jesucristo. No por mi fe en Cristo, sino por la fe de Él. Él sabía con total seguridad que la forma de agradar al Padre era muriendo en nuestro lugar, dando su vida por nosotros. Por la fe de Jesucristo. Por la fe de Cristo. Claro, cuando tú te vas, por ejemplo, a Gálatas, te vas a Isaías, Isaías capítulo 53, 53 dice, son textos que ya conocemos, ¿no? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, 53, 6. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Afligido él y angustiado no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Pero fijaros lo que dice aquí, el versículo 11, muy interesante. Verá, o sea, Cristo verá el fruto de la aflicción de su alma. El cordero verá fruto. Y si tú has creído en Cristo, y todos los que han creído en Cristo en estos 2000 años, es fruto de la aflicción de su alma. Y quedará satisfecho. Tú eres una satisfacción. No podemos decir, ¿qué ves todo lo que ha sufrido por mí? Que alguien diría, si yo tuviera que sufrir lo que ha sufrido Cristo, estaría quejándome, estaría protestando, estaría... No, Él dice que quedará satisfecho. Cuando Él sabiendo la decisión que tú has hecho, a pesar de todo lo que a Él le ha costado, está satisfecho contigo. Quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Entonces tú eres una satisfacción para Él. Nosotros diríamos, Cristo estará quejándose de nosotros, ¿no? Porque con todo lo que a veces hacemos y todas las cosas que a veces no es tan adecuada, tendrá que estar Él con nosotros continuamente enfadado con nosotros, ¿no? Está satisfecho con la decisión que tú has hecho
y la obra que Él ha conseguido está satisfecho. Que no significa que no tengamos que limpiarnos en el agua cada día. Eso son cosas nuestras si queremos andar en el Espíritu y estar llenos del Espíritu. Eso nos toca a nosotros. Pero en cuanto a la salvación, Él está satisfecho. Tú eres una satisfacción para Él. Y eso para nosotros nos debe de dar mucho gozo. Como cuando dicen Romanos, ¿quién nos va a separar del amor de Dios? Si Cristo, nadie nos va a separar de su amor. Nadie. Fijaros, echando un vistazo en Gálatas, cuando dice los versículos que siguen, dice, versículo 19, Gálatas 2:19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Ves? La ley no tiene que ver nada conmigo, la ley está muerta para mí. No que la ley sea mala, la ley es buena, porque la ley se revela la ética y la moralidad de Dios. La ley es buena. La ley es buena porque nos hace comprender lo que Dios desea para nosotros, esa es buena, pero no porque tengamos que estar cumpliendo todos los cientos de leyes o requisitos que hay en la Biblia para uno esforzarse en salvarse. Es distinto. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir, ¿ves? Vivir para Dios. Nuestra vida ya no es esforzarnos para ganar la salvación, es vivir para Él. Dice el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Jesús murió en la cruz, fue crucificado, pues a mí se me imputa. Yo también soy crucificado. ¿Te das cuenta? Lo que Él ha conseguido para mí, lo que Él ha hecho para mí, se me imputa a mí. ¿Y por qué? La grandeza del Evangelio. La misericordia y el inmenso amor que Dios tiene para los que creen en Él. Fijaros, dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No hacía falta que Jesús viniera. Si por la ley no pudiéramos ver justificados, no hacía falta que Cristo viniera. Fijaros cuando también en Efesios capítulo 2 dice, aún estándonos, Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Yo estoy ya crucificado, porque Cristo fue crucificado. Yo he pagado, porque Él ha pagado por mí. ¿No? He visto a veces que a lo mejor alguien tiene una deuda en el banco y a lo mejor vas tú a hacer un tipo de negocio con el banco porque te va a quitar el coche, te va a quitar la casa, lo que... No, ha venido alguien que no quiere dar su nombre, pero ha pagado toda la deuda. Y te queda aquí un peso que te ha quitado encima, Cristo ha pagado toda la deuda. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Ya estamos resucitados con Cristo. Ya estamos resucitados con Cristo. Todo lo que Él ha conseguido ya lo heredamos nosotros. La grandeza, la inmensa grandeza del Evangelio. Así que si vienen ideas extrañas a tu mente, es que tú no te mereces. Claro, yo no me merezco la salvación, pero Cristo ha pagado por mí. ¿Me entendéis? Los demonios siempre intentan manipular a los cristianos. Siempre los demonios, las huestes, siempre intentan desanimarnos. Tenemos que decir, no. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Sus promesas son sí y amén. Lo que Él ha conseguido son sí y amén. Y nadie tiene por qué perturbar mi vida en Dios. ¿Me dais cuenta? La grandeza del Evangelio. Que a lo mejor te dice, viene en la mente, tú quieres muy poca cosa, tú estás todo el día fallando. Pues yo soy un fruto de Jesús, agradable y bueno. No es eso para que después hagamos lo que nos dé la gana, sino en el sentido ese que la hueste intenta paralizarnos, para que no usemos nuestros dones. La hueste intenta desanimarnos, pero nosotros tenemos que decir, yo ya he sido crucificado en Cristo. Yo ya he resucitado con Él.
Tengo las arras del Espíritu, que es una señal a cuenta de toda la herencia que Él tiene para mi vida. Tenemos que recitar la palabra de Dios, tenemos que memorizar la palabra de Dios, tenemos que coger un versículo y meditar y darle vuelta, porque cuando tú coges un versículo y lo meditas y le das vuelta, te llena del Espíritu. ¿Te das cuenta? Y cantarle a Dios y alabarle a Dios. Fijaros que Pablo sigue un poquito más adelante y dice, capítulo 3, versículo 8, 3:8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, porque claro, los judíos decían, no, nosotros somos de los que tenemos la palabra de Dios, nosotros somos de Abraham, no. Dios en Abraham iba a justificar a todo el mundo, sea judío o sea gentil. Dice, en ti serán benditas, dice, Dios de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición. Todo lo que depende de las obras de la ley está bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y el que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Lo explico una vez, lo explico otra vez, lo explico 40.000 veces. Está explicado, está detallado. La Biblia tenemos nosotros que ajustarnos a ellas. No importa quién venga, tocando este tema o tocando otro tema. Hay que decir, ¿qué dice la Biblia de esto? ¿Qué dice la Biblia de lo otro? No pregunta opiniones. Cuando tú vas a un pastor o vas a un misionero, ¿tú qué opinas? No. ¿Qué dice la Biblia? Si a lo mejor no está claro, si la persona... Hay un detalle, pues yo no sé. ¿Cuándo va a ser el rapto? ¿Antes de la semana de Daniel o a la mitad de la semana o después? ¿Cuándo va a ser el rapto? Sabéis que está la cosa que arde, pero que está ardiendo de verdad. Hay los barcos ahí de aquella manera. Y la verdad que da pena ver que tú estés en un edificio de 10 plantas y el edificio derrumbado y con, en fin, todo el desastre que hay, ¿no? Entonces nosotros decimos, ¿qué dice la Biblia? Entonces a lo mejor dice, bueno, hay algunos que piensan que va a ser antes de la semana, porque cuando, esto es un extra, porque cuando Cristo muere, viene a la iglesia y empieza la etapa de la iglesia y la semana ha quedado parada. Una semana como que es exclusivo para los judíos, entre comillas. Y alguno dice, pues antes de que empiece la primera semana de Daniel, que son 7 años, habrá arrebatamiento. Otros dicen, bueno, pues hay otros detalles, porque dice que Dios no nos ha puesto para ira. Eso en Tesalonicenses capítulo 5. No nos ha puesto para ira. Y la ira de Dios va a caer a la mitad de la semana. Entonces, posiblemente es a la mitad de la semana que la iglesia seguirá aquí. Pero el ambiente se está preparando. Ya sabéis, hay profecías exactamente cumplidas. Estamos más cerca que nunca. En 150 años salió en la tele que no me acuerdo qué inventor era, ahí con el teléfono, por fin, la primera vez en la historia, hablando por un teléfono. Y ahora fíjate, en 150 años que tenemos, ¿cómo se llama? El Android, ¿no? El Android, el teléfono que tenemos y tú ves todo, en 150 años. Y dice, la ciencia aumentará, y ha aumentado. Cuando veáis florecer la higuera, sabéis que el tiempo se está acercando. Y la higuera todos piensan que es Israel. 1948 se establece el Estado de Israel. Aquí no estamos diciendo quién hace algo malo, quién hace algo bueno, estamos diciendo las profecías bíblicas. Y entonces hay detalles que hacen pensar que puede ser a la mitad. Porque dice, porque Dios no nos ha puesto para ira. Hablando del tema ese de lo que viene por delante. Y la ira empieza a la mitad, a los 3 años y medio. Entonces ahí está el tema. Vemos la noticia, hay días que yo la veo, días que no la veo, estoy ya cansado de tantos bombazos y tantas cosas, porque te entristece, ¿no? Te entristece todo ese lío.
Y tampoco va a estar uno martirizándose. Bueno, hay gente que lo ve bien, lo ve 1000 veces y son personas que lo soportan bien. Yo a veces algunas cosas me impactan más que otras personas y no quiero seguir viendo a lo mejor repetidamente los muertos y repetidamente las catástrofes y tal, a cada uno. Pero de todas formas, eso no quita que estemos atentos, que el escenario ya está preparándose. El escenario ya se está preparando. Y si tú no lo ves, busca textos bíblicos que hay los que lo dicen con exactitud. En fin, el tema es que Pablo también, bueno, las cartas de Gálatas, algunos dirían, bueno, y entonces, ¿para qué vino la ley? ¿Para qué Dios dio la ley Dios? ¿Para qué dio la ley? Bueno, para que nos hagamos comprender que somos unos pecadores perdidos, que somos pecadores, para eso viene la ley. Y aquí, por ejemplo, ahí pone una ley que diga prohibido la circulación por la calle. Pues ya tú sabes que si pasas y te ponen una multa, te lo habían dicho, ¿entiendes? Si no hubiera prohibido circular por ahí por la calle esta nuestra, pues la gente circula, entra, en fin, lo que sea. Entonces la ley está para hacernos comprender que somos infractores de la ley. Porque además mucha gente dice, hay un hecho, pero no veo que venga nadie. Y se lo pasa, te pasa el lector, frena un poquito ahí, mira, sí. Ahora, si allí hubiera un policía y te coge, te va a echar la multa. ¿Usted no ha visto eso? Entonces la ley vino para hacernos comprender que infringimos la ley y para que nos demos cuenta que como Dios es y para que nos demos cuenta un bien para toda una nación. Pero fijaros que dice, la ley ¿cuándo vino? Vino 400 años después de que vino la promesa a Abraham. ¿Os acordáis? Que la Biblia lo razona muchas veces, todo está razonado. Dice el 3:14, para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles. 3:14. Dice, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermano, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente es Cristo. No dice a las simientes como si hablara de mucho, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. ¿Explica? Eso pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, no lo invalida por la promesa. Así que la promesa es la que vale. Cristo Jesús. La promesa. Claro, alguno diría, bueno, si yo cumplo la ley, entonces ¿para qué valía los sacrificios? ¿Te das cuenta? Aunque había ley, tenía que haber muchos sacrificios. Si alguien cometía un pecado, tenía que llevar su becerrito o el animal que fuera, le tenía que poner las manos en la cabeza pidiendo perdón por su pecado y ese animal moría en su lugar. Todo estaba mirando al que iba a venir. Todo estaba mirando al que iba a venir. Todos miraban al que iba a venir. Y ya entonces, para ir acabando, fijaros en Filipenses. Filipenses me llama la atención también. Filipenses. Cuando ya, un texto que ya conocemos todos, ¿no? Filipenses dice, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Cristo es el Señor de tu vida. Tú eres cristiano, he sido salvo, pero Cristo es el Señor. Cristo es el dueño del mundo y Él también debe de ser el dueño de tu vida, el Señor de tu vida. Y debemos
de buscar agradarle como agradecimiento. Debemos de buscar andar para agradarle como agradecimiento a Él. Fijaros cuando dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La grandeza del Evangelio. No solamente un Salvador, es un Señor. Debe ser dueño de mi vida. En la antigüedad, cuando un esclavo quería ser esclavo para siempre, lo decía, porque cada cierto tiempo podía ser liberado el esclavo. Y entonces decía, no, yo quiero vivir siempre con mi Señor y servirle a Él siempre. Se decía de un jurado, y entonces le horadaban la oreja y se dedicaba a servirle al Señor. El Señor de esa manera para tu vida es un Señor que tú le estás sirviendo, sujetándole, agradándole. Ya no es para tu salvación, es como agradecimiento porque Él es el Señor. Fijaros que si Génesis empieza con 3:15, Génesis empieza con 3:15. Apocalipsis capítulo 4, para ir acabando, dice, capítulo 5, Apocalipsis capítulo 5 dice, 5:1, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? ¿Quién es digno? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y Juan, que estaba ahí en ese sentido, lloraba y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro. Lloraba yo mucho, ni de leerlo ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, Juan, añado yo, Juan, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Solo uno. Fijaros que cuando el rey, el Mesías venga aquí a la tierra, será fácilmente identificado. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Ese es el que viene, hermanos. Ese es el Señor. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos se postrarán delante de su presencia. Y tú te crees, y yo me creo que yo soy poco para postrarme al Señor y seguirle. Para seguirle, para servirle, no. Somos los primeros que debemos de dejar que su señorío invada nuestro día, momento a momento. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra pues puede seguir diciendo muchas más cosas, pero queremos, Señor, que tú seas el que controle nuestra vida. Tú eres digno de que se doblen todas las rodillas delante de ti. Lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, debajo de la tierra, todos se postrarán delante de ti. Y esperamos tu venida. Sabemos que el tiempo está más cerca que nunca. Y estando el tiempo más cerca que nunca, Señor, queremos que tú nos encuentres dando la máxima fidelidad cada día a lo que tú pides de nosotros. Tu carga es ligera, tu carga no es difícil. Solamente es dejarnos llevar por el Espíritu, llenarnos de tu palabra, limpiarnos en la fuente y poder andar disfrutando tu presencia cada día. Ayúdanos, Señor, a poder disfrutar cada momento, cada día,
con la ayuda de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén.